las, en las primeras clases. Y esto es el nivel de jerarquía o la organización dentro de la célula, la organización molecular dentro de la célula. Entonces, bueno, a estas alturas del partido ya vimos carbohidratos, ya vimos lípidos, ahora estamos viendo aminoácidos y proteínas y en este curso no está, pero bueno, las otras moléculas más pequeñas también son los ácidos nucleicos, que yo creo que tienen otra materia a la par en donde están viendo esto, ¿cierto? Creo que están teniendo estructura y función celular, ¿cierto? Sí. Y ahí han visto, bueno, ácidos nucleicos, asumo, no estoy segura, porque no sé muy bien el programa, pero bueno, asumo que eso lo han visto ahí. Entonces, si se dan cuenta, hay moléculas muy básicas en la célula y esas moléculas básicas lo que van a hacer son las estructuras complejas de la célula. Entonces, un carbohidrato, que bien se acordarán qué es, nos va a dar estructura y función dentro de la célula, igual que un lípido, y las proteínas en particular son un grupo súper amplio y es muy importante porque es uno de los que da la mayor cantidad de función dentro de la célula. Eso obviamente también por eso un grupo súper diverso. Y es un grupo que va a tener muchas características. No es, por ejemplo, como los carbohidratos o los lípidos, que son moléculas, pues que son un poco más homogéneas. Y de todas formas, se acuerdan que ya decíamos que dentro de los lípidos, que no son tan homogéneas, o sea, las más homogéneas, por ejemplo, podrían ser los carbohidratos, ¿no? Pero las proteínas, esas sí son mega diversas, desde el tamaño, la función, la composición, etcétera. Entonces, en este sentido, solo vamos a tener que tener un poco más de cuidado, ¿no? Cuando las estudiamos, porque un ligero cambio puede hacer entonces la diferencia, ¿no? Pero independientemente de que sean diversas, tienen una estructura muy específica y eso es lo que lo hace un aminoácido. Si se dan cuenta, como les mencionaba, no hay necesidad de ser genio para saber que un aminoácido que lleva. O sea, si yo les digo qué es un aminoácido, ¿qué podrían decirme que es? Independientemente de que yo ahorita les diga la definición. A ver, ¿quién me ayuda con...? En el mismo nombre está, pues está lo que es. Entonces, si yo les preguntara qué es un aminoácido, ¿qué dirían? Tiene un grupo amino. Radical. A ver, los dos que están expresando su idea. Era un niño y una niña. Era Emiliano y quién más, perdón. Betsabe. A ver, Emiliano, si quieres empezar y después Betsabe, por favor. Pues principalmente que tiene un grupo amino, un carboxilo, un hidrógeno, el carbono central o quiral, y el sustituyente, que ya pues es lo que va a definir. Es como la fórmula. Al aminoácido como tal. Sí. Ok, entonces, bueno, esa es la composición. Pero si yo les preguntara qué es, a ver, Betsabe. No, iba a decir casi lo mismo, que es un radical unido a un grupo amino y a un grupo carboxilo. Ok, pero a ver otro, o alguien más. Si yo les pregunto qué es, de entrada, ¿qué me dirían que es? La subunidad de una proteína. Perdóname. La subunidad de una proteína. La subunidad de una proteína, esa es una buena respuesta. Pero bueno, ¿Es una molécula orgánica? Exacto, lo más sencillo del mundo. ¿Qué es una proteína? Independientemente de cualquier otra cosa que ya tenga que ver con estructura, función, etcétera, porque por ejemplo, incluso para saber qué es una subunidad de una proteína, ya tenemos que saber más, ¿no? Sin embargo, si hablamos de una proteína, lo único que podemos saber de cierto sin saber mucho, sin haber estudiado, y que podría ser una buena contestación inicialmente, es una molécula orgánica. ¿Por qué? Porque desde el principio que empezamos a estudiar bioquímica, que dijimos que lo que vamos a estudiar, van a ser justamente las moléculas orgánicas. Al final la biología en general se encarga del estudio
de los procesos biológicos como tal. Entonces, la bioquímica en particular va a ser la química unida a la biología. Entonces, vamos a estudiar las moléculas de la vida o las moléculas, a ver, espérame tantito. Ya. Las moléculas orgánicas. Entonces, de entrada, un aminoácido es una molécula orgánica. ¿Por qué es una molécula? Porque dentro de tiene elementos y están unidos, ¿no? Entonces, una molécula es eso. Ok, entonces, si decimos que es una molécula orgánica y es un aminoácido, entonces es una molécula orgánica ¿qué? ¿Qué tiene qué? Ya lo había dicho Emiliano. Un grupo amino y un grupo carboxilo. No hay de otra, ¿no? Es tan obvio, es tan pero tan obvio que tiene un amino y un ácido. Lo más correcto sería un ácido carboxílico, pero bueno, si ya no les da para eso, al menos el nombre lo dice. Tiene un grupo amino y tiene un grupo carboxilo. ¿Ok? No hay de otra. Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Al final van a ser moléculas orgánicas que tienen grupos aminos y que tienen grupos carboxílicos. ¿Ok? Si nos regresamos otra vez a su química, que estamos peleándonos con eso desde los carbohidratos y los lípidos, sabemos que un carbono, ¿cuántos enlaces puede tener? 4. Todos los carbonos que no están en transición, todos los carbonos normalmente, todos tienen 4 enlaces, no hay de otra. Entonces, si este carbono está unido por un lado a un grupo amino y por otro lado a un ácido carboxílico, significa que tiene 2 enlaces, ¿no? Extras que no está describiendo el nombre. Pero bueno, al menos ya tenemos la mitad de la definición casi completa. Un aminoácido es una molécula orgánica que tiene un grupo amino y que tiene un grupo carboxilo. Ok, hasta ahí vamos bien. Además de eso, los aminoácidos siempre van a tener un hidrógeno unido al carbón y un radical. Este radical va a ser un sustituyente de las cadenas de elementos que vamos a ver un poquito más adelante para ver que van a dar la definición de cada aminoácido y el nombre de cada aminoácido según el radical. Entonces, este carbono que estamos viendo que está unido por un lado al nitrógeno, por otro lado a otro carbón, a un hidrógeno y a un radical, si se dan cuenta es un carbono quiral. ¿Y a qué se refiere el carbono quiral? A que este va a tener la capacidad de girar o de moverse. Eso ya lo vimos en lípidos, en los carbohidratos y seguramente ya lo vieron obviamente en sus diversas materias de química. De todas formas lo vamos a ver un poco abajo, y este carbono además se va a llamar carbono alfa. ¿Por qué se va a llamar carbono alfa? Porque a este carbono van a estar unidos todos los sustituyentes de la molécula, ¿ok? Entonces, este carbono va a tener un grupo amino y ese grupo amino va a ser NH2. ¿Por qué NH2? Porque va a tener un nitrógeno y 2 hidrógenos, porque como sabemos el nitrógeno puede tener 3 enlaces, entonces uno va a ser al carbono y necesita 2 hidrógenos para terminar su ley del octeto. Entonces vamos a tener un grupo amino desde ese lado, y del otro lado vamos a tener un ácido carboxílico, que ese ya también lo veíamos desde el principio, ¿no? Que es un carbón unido por 2 enlaces al oxígeno y unido por un enlace a otro oxígeno que a su vez está unido a un hidrógeno. Entonces, si nos volvemos a acordar de nuestras clases anteriores y en general de la química, este nitrógeno, ¿no?, se va a poder comportar como una base porque va a perder o va a poder perder a sus 2 hidrógenos, y recuerden que el doble enlace va a hacer que los electrones tanto de este enlace como de este enlace permanezcan más del lado del carbono que del lado del hidrógeno, de tal forma que el electrón de este elemento es un poco lábil y se va a quedar más con el oxígeno que con el hidrógeno, lo que va a hacer que el ácido
sea reaccionable por medio del hidrógeno, va a perder el hidrógeno, se va a quedar entonces el oxígeno con los dos electrones y entonces va a tener una carga negativa y esto va a hacer que sea un ácido y que se comporte como un ácido. Entonces va a tener, va a perder los dos hidrógenos y va a poder aceptar y entonces va a poder ceder el hidrógeno, ¿ok? Entonces, bueno, esa va a ser la química de la molécula. Obviamente la química de la molécula va a depender totalmente de la cadena lateral y entonces es por eso que entonces después se clasifica según su cadena lateral. Pero entonces la primera parte del aminoácido que va a ser el carbono alfa, el carbono quiral, ¿no? Unido al hidrógeno, al grupo amino y al grupo carboxilo. Y eso se lo tienen que aprender, así como se aprendieron que los carbohidratos eran hidroxialdehídos, hidroxicetonas, se van a tener que aprender justamente que los aminoácidos, y vuelvo, lo dice en el nombre, no hay mucha ciencia, tiene un grupo amino, tiene un grupo ácido, a lo único que deberían acordarse ya después de eso es que tiene un hidrógeno y tiene un radical. Ya realmente no tienen que aprenderse mucho después de eso. Es una molécula orgánica que tiene un amino, que tiene un ácido carboxílico, que tiene un hidrógeno y que tiene un radical. ¿Ok? Si ya nos vamos un poco más a la función, como diría su compañero, lo que es un aminoácido es una pequeña parte de una proteína o los monómeros de las proteínas. Entonces los aminoácidos van a poder hacer péptidos, polipéptidos o proteínas. Y estas van a ser se van a ir uniendo por medio de un enlace peptídico. ¿Ok? Entonces, bueno, ya lo decíamos, esta es la estructura general de un aminoácido en donde el radical va a ser el sustituyente. Como les comentaba, van a tener el ácido carboxílico sin el hidrógeno, ¿no? Con la carga negativa y la amina con la carga positiva. En este caso, estamos viendo la lisina, ¿no? Que es un tipo de aminoácido. Y bueno, dice que las proteínas son polímeros que pueden estar formados por 20 clases distintas de alfa-aminos, de alfa-aminoácidos. Vamos a recordar también que el grupo amino está unido entonces al carbono alfa. Y este carbono alfa, como ya les había dicho, es un centro quiral. El centro quiral se refiere, como ya les había también comentado, a que puede o tiene la capacidad de girar. Y esta capacidad de girar es básicamente por la calidad y la cantidad de los sustituyentes que tienen los carbonos. Entonces, ¿cómo les explico? Hagan de cuenta que tienen ustedes... ustedes tienen 4 brazos, hagan de cuenta, ¿no? Yo sé que no los tienen, pero hagan de cuenta que tienen 4 brazos. Y en esos 4 brazos, por un lado, están sosteniendo una amina, están sosteniendo un ácido carboxílico, están sosteniendo un hidrógeno y están sosteniendo un radical que vamos a decir en este caso que solo es un CH3, para que sea la forma más sencilla de este radical, ¿ok? Entonces, de esos 4 grupos, ¿cuál grupo creen que sea más grande en tamaño, en peso y por tanto en energía? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, aquí estamos, por favor. ¿Alguien pretende escucharme o alguien pretende contestarme? A ver qué pregunten. ¿Para qué quieren que les haga las diapositivas si no me están haciendo caso? Bueno, ya sé. Hacemos algo. Se van a leer y entonces regresamos en otra clase para las diapositivas. ¿Qué les parece?